En esta secuencia de estudios, en esta denominada síntesis, para estar informados para el fin del tiempo, debemos preguntarnos dónde estamos de acuerdo a la profecía bíblica, y eso es lo que pretendemos dar respuesta también de una manera sintética en esta presentación, en este video que vamos a tener a continuación. Bien, cuenta la historia que cerca del año 1450 y aún en años posteriores, los libros se difundían en copias manuscritas por escribanos, muchos de los cuales eran monjes o frailes dedicados exclusivamente al rezo y a la réplica de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y nobles. Saben, estas personas que se dedicaban a transcribir los libros muchas veces eran personas iletradas, es decir, no sabían leer y escribir, sino simplemente eran copistas, imitaban los signos o los símbolos del idioma y de la escritura en que se traducían o se replicaban aquellos libros. Esto revestía un carácter muy importante porque para libros como medicina o libros que tratasen de sexo, o las propias Sagradas Escrituras, era importante que quienes las replicaban a través de esos manuscritos no supiesen ni entendiesen lo que estaban escribiendo en esos manuscritos. Es interesante esa situación, pero cuenta la historia que también cerca de esos años, un poquito más atrás, en el año 1440, en Occidente, se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg una de las grandes invenciones que ha tenido la humanidad, y es el desarrollo de la imprenta, que después de una gran controversia, pues se le ha disputado a él, a este alemán, la gloria de ser el inventor de este importante instrumento, el invento de la imprenta. Y aquí vemos un ejemplar de el primer libro que fue llevado a la imprenta, que es la conocida Biblia de Gutenberg. Es decir, la imprenta, luego de haber sido inventada, el primer libro que fue impreso fue precisamente la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y aquí les marco esta reflexión: aunque parezca, nada ocurre por casualidad. Esta cita o esta declaración inspirada del espíritu de profecía dice de la siguiente manera: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Sus sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición y su capricho. Pero en la palabra de Dios, dice esta cita, se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. La Educación, página 157. En otras palabras, aunque parezca, nada ocurre por casualidad. Dios está al control de los acontecimientos humanos. Por eso, en este momento de crisis que vivimos, producto de la pandemia, yo abro un paréntesis en este estudio y te menciono esta declaración también del propio Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 27 en adelante, donde él dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los que no creen en Dios, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Jesús nos da esta gran promesa: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, todas esas cosas que nos producen ansiedad, preocupación, serán añadidas cuando nosotros busquemos primeramente el reino de Dios. Aférrate a Dios en esta crisis. Tal vez estás afectado por el virus, tal vez tienes temor de que te afecte, o tal vez estás afectado por la crisis económica que está generando esta pandemia. Busca primeramente el reino de Dios, es decir, busca a Dios, entrégate por completo, y todas estas cosas que preocupan, que nos afanan, vendrán por añadidura. También la palabra de Dios nos recomienda y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Podemos decir, ayudémonos unos a otros. Y agrega la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Aunque sea virtualmente, sigue congregándote, sigue asistiendo a los cultos, a las reuniones que hace la iglesia,
a los conciertos. Sigue revisando estos estudios que estamos proponiéndote en esta ocasión. Y continúa diciendo el apóstol, sino exhortándonos, es decir, dándonos ánimo y dándonos palabras que nos ayuden a seguir adelante, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, es decir, el día del pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Y volviendo a lo que habíamos mencionado anteriormente, y para apuntalar el paréntesis, te digo que nada es por casualidad, e incluso tu propia vida, tus cosas pequeñas en medio de este mundo tan grande, en medio del universo, son importantes para Dios. Entonces, ten presente que nada ocurre por casualidad. Y entre esas cosas que no ocurren por casualidad, el 31 de octubre de 1517 ocurrió un acontecimiento interesante. El profesor Martín Lutero, que dictaba clases de teología en la Universidad de Wittenberg, envió sus tesis anexadas a una carta que llegaron a manos del obispo elector de Maguncia, Alberto de Brandeburgo. Esta fecha se considera como el comienzo de la Reforma protestante y que se conmemora anualmente como el Día de la Reforma. Aquí en esta imagen se ve a Martín Lutero clavando sus 95 tesis en una puerta de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, según una pintura que se hizo de ese momento. ¿Por qué pensamos que no ocurren por casualidad? Mira lo que promovían las tesis de Lutero. Promovía los argumentos en contra de lo que él consideraba un abuso de la práctica del clero al entregar o vender indulgencias plenarias, es decir, certificados que según las creencias de la Iglesia Popular reducen el castigo temporal del purgatorio por los pecados cometidos por los compradores o sus seres queridos. En otras palabras, se vendía el perdón de los pecados por dinero. Entonces, las tesis de Lutero, fundamentadas en la palabra de Dios, iban en contra de esta práctica, porque Lutero llegó a comprender lo que dice, por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9, donde se nos reitera que por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, como nada ocurre por casualidad, la historia, y detrás de la historia la mano de Dios, hace que estas tesis de Lutero se junten con el invento de Gutenberg. Lutero escribió estas tesis en latín y las clavó en la puerta de la iglesia. ¿Con qué intención? Que aquellos que supiesen leer latín, es decir, los demás profesores de teología, los letrados, los miembros del clero, tuvieran acceso a ellas, mas no el pueblo común y corriente que hablaba alemán y otras lenguas, pero no el latín, que era el idioma que se utilizaba en el aspecto religioso. Pero cuenta la historia que estas tesis que fueron clavadas allí fueron llevadas o fueron tomadas, traducidas al alemán y llevadas a la imprenta, y en el escaso tiempo de 2 o 3 semanas ya habían inundado toda Alemania. Y en un periodo de aproximadamente 2 o 3 meses, tal vez 4, habían inundado toda Europa. Entonces se da todo un movimiento donde la gente descubre que estaba siendo engañada, porque el perdón de los pecados no se debía vender, sino que cualquier ser humano tiene acceso a ellos en la medida en que se acerca a Dios con arrepentimiento y con fe, pidiendo perdón por sus pecados y no pagando el perdón por ellos. Entonces vemos que nada ocurre por casualidad. Y te cuento esto porque ese acontecimiento que ocurre más o menos donde aparece este punto rojo, en ese periodo de 1260 años del cual nos habla la profecía de las 2300 tardes y mañanas, prepara el terreno para que precisamente se dé la reforma protestante y mucha gente empiece a estudiar, a tener acceso a la palabra de Dios en su propio idioma y a comprender en gran parte el plan de la salvación, que consiste en aceptar la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero en ese cumplimiento de las profecías bíblicas, esos 1260 años llegan a su final en 1798, pero la profecía, ¿verdad?, se extiende hasta 1844, cuando finalmente terminan las 2300 tardes y mañana. Recuerda que este no es un estudio exhaustivo de la profecía, sino que solamente estoy mencionando algunos datos y detalles importantes y pertinentes para esta síntesis que estamos haciendo a partir de la pandemia por coronavirus. En 1844 ocurre algo
extraordinario, algo sensacional, algo maravilloso. Y es que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial y comienza lo que nosotros conocemos como el juicio investigador, pero que también conlleva una labor expiatoria que hace Cristo Jesús como nuestro máximo y principal sumo sacerdote. Acá yo quiero hacer referencia rápidamente para una mayor comprensión de usted que mira este video, el tema del santuario levítico, que es el que nos enseña y nos aclara lo que ocurre hoy en día en el santuario celestial y que nos va a permitir llegar a entender en qué momento, en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Bien, dos conceptos que hay que entender, el tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo? El tipo es una figuración, una figura, una representación, un ejemplo de la realidad que va a venir en algún momento. El santuario del pueblo de Israel, el santuario levítico, era el tipo, es decir, era una representación de los pasos que debían seguirse para recibir el perdón de los pecados, pensando, ¿verdad?, en ese sacrificio expiatorio que Jesús muchos siglos después iba a realizar en la cruz del Calvario. Pero en aquel momento del santuario levítico, el sacrificio se realizaba en la vida de un cordero sin mancha y sin mácula. Y el pecador seguía tres pasos. Número uno, transfería sus pecados a la víctima, es decir, al animal que iba a ser sacrificado. La transferencia se daba cuando el pecador oraba y pedía perdón a Dios por sus pecados, teniendo su mano sobre ese cordero, sobre esa víctima que iba a expiar sus pecados. Allí los pecados eran transferidos y con esa sangre, luego que el cordero moría, ¿verdad?, que era degollado y que era esparcida, ya sea en los cuernos del altar o en la cortina del santuario, los pecados eran transferidos del pecador a la víctima y de la víctima al santuario. El santuario quedaba contaminado por los pecados del ser humano, de los miembros del pueblo de Israel. Pero llegaba un día que ocurría una vez al año, una vez cada 365 días al año, que era el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entonces transfería los pecados acumulados durante todo el año en el santuario, los transfería hacia ese macho cabrío para Azazel, que una vez que el sacerdote colocaba simbólicamente los pecados sobre él, una persona encargada de esa tarea lo llevaba al desierto, a un lugar lejano, y allí lo abandonaba, donde se entiende, ¿verdad?, que moría por las culpas de todos, representando a Satanás, que en algún momento va a recibir todas las culpas de todos los pecadores que se han arrepentido y va a llevar, ¿verdad?, esa carga del pecado. El tipo tiene su cumplimiento en el antitipo, que ocurre cuando el Cordero sin mancha y sin mácula, que es Cristo Jesús, muere en la cruz del Calvario. Hoy nosotros no matamos a un corderito y pedimos perdón por nuestros pecados. Nosotros lo hacemos de manera más sencilla, pero con gran fe. Nos arrodillamos, vamos con arrepentimiento delante de nuestro Dios y pedimos perdón al Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús, quien ya murió la muerte que nosotros debimos morir, quien nos hace justos ante el Padre Celestial. Entonces, una vez que nosotros transferimos nuestros pecados a Cristo Jesús, estos pecados entonces son llevados al santuario celestial porque son registrados en los libros del cielo, que están en ese santuario y que por consecuencia contaminan el santuario celestial. Los pecados nuestros, pero también los pecados del pueblo de Israel, que luego que cuando Cristo murió también fueron llevados o eran llevados al santuario celestial, van a ser eliminados de ese santuario celestial cuando se dé el día de la expiación celestial, cuando se lleve a cabo el juicio investigador que, según nos indica la profecía, inició en el año 1844. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros entonces, a partir de 1844, apreciado hermano y hermana, estamos viviendo el día antitípico, es decir, la realidad del día de la expiación. Dice Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, Jesús, al vencer la muerte en la cruz del Calvario y resucitar posteriormente, entonces se le da o recibe un sacerdocio inmutable y es ante quien nosotros debemos confesar nuestros pecados. Además dice
la palabra de Dios, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, es decir, por ti y por mí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y Hebreos 4:16, entonces, sabiendo Pablo que nosotros tenemos a ese sumo sacerdote, nos dice con toda tranquilidad, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, es decir, perdón y ayuda para el oportuno socorro. Y primera de Juan nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice él, qué cosa más linda la que él dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, tenemos a Jesús allí como abogado, como nuestro representante legal ante el Padre. Él va a interceder, va a abogar para nosotros y le va a decir, Padre, ya este pecador, este Isaías, pidió perdón por sus pecados, los pidió en nombre mío, me aceptó como mi Salvador y ahora yo estoy ante ti en representación de Él. Los pecados de Él deben ser borrados. Eso es lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial, está intercediendo, pero también está haciendo una obra de juicio e investigación. Entonces, también debemos entender en este contexto que nosotros vivimos, en primer lugar, en el día de la expiación. Y vivir en el día de la expiación demanda algo. Mira lo que demandaba para el pueblo de Israel. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es decir, vivir en el día de la expiación demanda algo, así como demandaba algo para el pueblo de Israel. En el día de la expiación, apreciado amigo, se daba la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero. El sujeto culpable quedaba absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, es decir, por el animal, por el chivo expiatorio, por decirlo de alguna manera, u otra persona, en nuestro caso, Cristo, que muere para que nosotros no seamos víctimas de nuestros propios pecados. Es decir, que no seamos víctimas de la muerte eterna porque Él ya pagó la culpa, expió nuestros pecados. Haciendo una síntesis de esto, lo que hacían los israelitas en el Nuevo Testamento es que al sacrificar su cordero, ellos por fe recibían el perdón de pecado, viendo hacia el futuro a Jesús morir como el cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros que ya vivimos después de ese momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario como cordero que quita el pecado del mundo, nos arrodillamos y pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús. Lo aceptamos ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Levíticos 23-27, como vimos hace un momento, señalaba los elementos que debía desarrollar el pueblo de Israel en el día de la expiación. Era un día de santa convocación, es decir, era un día especial de fiesta en los que no se debía realizar ningún trabajo. Esto lo que significa para nosotros hoy no es que no debemos trabajar, sino que debemos vivir este periodo que empezó en 1844 y que se extenderá hasta que finalice el tiempo de gracia como un día especial, donde nuestra prioridad no debe ser nuestro trabajo, nuestro título universitario, no debe ser nuestras posesiones materiales, debe ser dedicarnos a Cristo Jesús por completo. Pero también el día de la expiación significaba que debíamos afligir o que el pueblo debía afligir nuestras almas. Hoy en día nosotros debemos vivir en un momento de constante expectación y de arrepentimiento y humillación ante el Señor. Así como lo hizo Josafat, que se afligió delante de Dios, se arrepintió, pidió perdón por sus pecados y por los del pueblo. Debemos nosotros hacer lo mismo, porque estamos viviendo en el día solemne de la expiación. Y número 3, hacían los israelitas ofrenda encendida, elemento físico que el adorador llevaba a Dios para expresar devoción, acción de gracias o necesidad de perdón. Hoy en día nosotros debemos ofrecer a Dios nuestro corazón, nuestra vida completa, para que Él sea el que tome control de nuestra vida. Dice el Camino a Cristo en la página 73, consagra a Dios tu vida todas las mañanas, que sea este tu primer trabajo, de tal manera que de ahí en adelante sea Dios el que decida y el que dirija cada uno de tus planes.
El espíritu de profecía en el libro Exaltad a Jesús dice lo siguiente en relación con Levítico 23, para que lo tengamos muy presente. Estamos viviendo ahora el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico, es decir, en el antiguo de Israel, el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Ese es el mandato y la necesidad que tenemos hoy, de entregar nuestra vida a Cristo Jesús, afligir nuestras almas, dice el Espíritu de Profecía, con verdadero arrepentimiento y dolor por nuestros pecados, lo que implica también el abandono de estos. Debemos escudriñar honda y sinceramente nuestro corazón. Volviendo al diagrama, entonces podemos concluir o reforzar el hecho de que a partir de 1844 nosotros estamos viviendo el día antitípico de la expiación, es decir, la realidad de lo que el pueblo de Israel vivía una vez al año, nosotros la estamos viviendo en este momento. Por eso debemos vivir una vida consagrada. Y en segundo lugar, quiero mostrarte este diagrama que nos muestra los acontecimientos a partir de 1844. ¿Qué es lo que queda por cumplirse? Una reforma espiritual que lleva acompañado de un reavivamiento, el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón, el zarandeo, el tiempo de angustia. Nosotros estamos hoy viviendo ese tiempo, ese momento en que deben darse esas cosas. Pero para que ocurra en nuestra vida ese reavivamiento y esa reforma, debemos afligir nuestras almas ante Dios. Como consecuencia de eso, de vivir de una vida de comunión con Dios, vamos a ser sellados, vamos a recibir la lluvia tardía. En el zarandeo no vamos a salir de las filas del pueblo de Dios y vamos a soportar el tiempo de angustia, y cuando finalice el tiempo de gracia, aquí en este momento, en esta ocasión, nosotros vamos a estar sellados para la vida eterna. Sin embargo, apreciado hermano y hermana, para estos acontecimientos no hay una profecía de tiempo, es decir, no hay una profecía bíblica que diga faltan 1000 y pico de días o faltan tantos días o faltan tantas semanas. No, ya estamos viviendo ese momento y debemos afligir nuestras almas para que cuando finalice el tiempo de gracia estemos preparados, que podamos soportar el tiempo de angustia de Jacob y que cuando caigan las 7 plagas que están descritas en Apocalipsis no caigan sobre nosotros ni sobre nuestras familias, que podamos salir o que podamos pasar incólumes por ese tiempo de angustia y cuando llegue la liberación poder decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que no se te olvide este diagrama porque estamos viviendo en un tiempo de gran expectación, estamos viviendo, como dice el Espíritu de Profecía, un tiempo solemne y por lo tanto debemos afligir nuestras almas para que todos esos acontecimientos que no se han cumplido se cumplan en nuestra vida y estar preparados para que cuando finalice el tiempo de gracia nuestros nombres se encuentren escritos en el libro de la vida. Entonces, apreciado hermana y hermano, si vivimos en el día de la expiación, si no hay más profecía cuyo tiempo haya que esperar, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir? ¿Cómo debemos estar preparándonos para estos acontecimientos sin fecha? Para apuntalar el tema, yo te recomiendo que verifiques en Mateo 24 y 25, en 2 de Timoteo 3, donde Pablo le habla a Timoteo del carácter de los hombres en los postreros días, que verifiques que en efecto vivimos en el tiempo en que Jesús dijo que ocurrirían cosas que anunciarían su pronto regreso. Entonces, nuevamente, si vivimos en el día de la expiación, si no hay más profecía de tiempo cuyo cumplimiento esperar, y si las señales de la segunda venida de Cristo se están cumpliendo ante nuestros ojos, vuelvo a preguntarte, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir? ¿Cómo debemos estar preparándonos para estos acontecimientos? Yo te hago una recomendación muy sincera y muy humilde. Repasa y estudia los capítulos 5 y 6 del libro Evento de los Últimos Días, donde se nos dan consejos contundentes de cómo debemos vivir. Y te refiero a 2 o 3. Número 1, debemos vivir firmemente arraigados en Cristo Jesús.
Dice el Espíritu de Profecía que sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. La única defensa contra el mal, termina diciendo esta cita, consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Debemos estudiar la palabra de Dios porque ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la palabra de Dios. Debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. Es decir, debemos estudiar diariamente la palabra de Dios. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y debiéramos vivir, apreciado hermana y hermano, como si cada día pudiera ser el último. Debemos, dice Evento de los Últimos Días, velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Pero también hay otros elementos que señalan estos capítulos del libro Evento de los Últimos Días. Debemos tener una observancia concienzuda del día de reposo. Recuerda que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Debemos ser fieles en los diezmos y las ofrendas. Debemos memorizar las escrituras. Debemos valorar nuestra salud. El Espíritu de Profecía, Dios nos ha dado, apreciados hermanos, los 8 remedios naturales y una serie de indicaciones para cuidar nuestro cuerpo. Con enfermedad será difícil que nosotros podamos salir a predicar. Debemos estar saludables para hacer la voluntad de Dios. Debemos tomar individual, en nuestros grupos pequeños, en nuestras clases de escuela sabática y en nuestras iglesias, tiempos para ayunar y para orar. Son algunas de las recomendaciones que da este libro. Y vuelvo a insistir, hermano, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Congrégate por Zoom, congrégate por Facebook en los cultos que hace tu iglesia. Cuando se reactiven las cosas, acude a la iglesia, busca de Dios, ten cada día tu devoción matutina, tu devoción personal y tu devoción familiar, y Dios te bendecirá y estaremos preparándonos porque recuerda, estamos viviendo en el día antitípico de la expiación, donde ya no hay profecía de tiempo que cumplirse, sino que los acontecimientos se darán en rápida y estrecha sucesión y Cristo vendrá muy pronto a buscarnos. Nada ocurre por casualidad. Hoy de los testimonios nos indica que el mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia, es decir, a la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo de Dios para esta época final de la historia. Aunque veas en la sociedad dificultades y problemas, aunque haya cosas que tal vez en la iglesia no te gusten, la iglesia está al control de nuestro Dios y es la iglesia que tiene el mensaje verdadero que debemos estar predicando. Ese es el motivo de esta serie, hacerte el llamado a que consagres tu vida a Dios, a que estemos alineados espiritualmente con el momento histórico y profético en que estamos viviendo y que nos preparemos porque muy pronto Jesús vendrá. Que el Señor te bendiga ricamente y que individual, familiar y también colectivamente en nuestras iglesias continuemos preparándonos porque esta imagen que ves en la pantalla, que ves en este video, muy pronto la estaremos viendo en vivo y a todo color porque Cristo Jesús cumplirá su promesa de venir a esta tierra por cada uno de nosotros, sus hijos fieles que hemos hecho su voluntad y que nos hemos entregado a Él. Que Dios te bendiga y te invito encarecidamente a que sigas viendo el siguiente enlace para que sigas la continuidad de esta serie sintética de estudios para indicarnos y estar informados para el fin del tiempo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia de una manera abundante.